Bienvenidos a un nuevo ciclo de educación tributaria paso a paso. Hoy vamos a analizar este tema, control de la SED a los empresarios. Este programa es presentado gracias a nuestros auspiciantes. Facultad Fotriem, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, con sus 3 maestrías en el área de tributación, auditoría y asesoramiento impositivo, acreditadas por el COMDES, diplomados y cursos de actualización. Fotriem presencial y virtual. Y un nuevo producto, Aula Invertida by Nora Ruotti. ¿Le interesa probar este sistema? Tenemos 2 secciones, una para profesionales y otras para empresarios. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Power 4, el éxito físico en pocos minutos. Y empezamos ya a desarrollar el tema, recordándoles que pueden seguirnos y visualizar todos nuestros programas, además de estar aquí en Canal Pro, a través de YouTube, Educación Tributaria Paso a Paso. Y justamente elegimos el tema de controles que realizará la Subsecretaría de Estado de Tributación a los empresarios, entendidos como tal en realidad a los cuotistas, a los que son socios de una sociedad anónima, a las unipersonales. En realidad va a haber un control muy importante y vamos a ir hablando de diversos aspectos y puntos claves. Empezamos con este control puntual, el control a los dividendos y utilidades que se reciben o que corresponden recibir. Esto va a ser muy, pero muy controlado, específicamente también con las nuevas herramientas desarrolladas, como lo son justamente la obligación de facturar, que va a ser importantísimo para el control. Fíjense que a la SED le interesa muchísimo controlar los dividendos y utilidades porque este hecho está grabado por IRASIS, renta empresarial. Luego de la tasa general hay una tasa especial del 5% que lo paga la empresa. Entonces, depende de que estén correctamente documentados y facturados para que la empresa pague esa obligación. A su vez, si el accionista es una persona no domiciliada en el país, ¿y sabe usted cuánto tiempo no tiene que estar en el país para considerarse no domiciliado? 120 días es lo que se considera una persona que está domiciliada en el país. No importa que sea paraguayo, no importa que sea extranjero. El no domiciliado en el país debe, en sustitución del impuesto a la renta personal, pagar el 15% sobre la remesa de esos dividendos y utilidades al exterior si es accionista de una sociedad que tiene obligaciones en el IRASIS. Y si es una persona que cumple el principio de domicilio, que está 120 días al año en nuestro país, entonces, además de ese 5% que paga la empresa sobre los dividendos y utilidades, esta persona debe tener en consideración esos dividendos para la sumatoria del rango no incidido en la renta personal y si ya es contribuyente de renta personal para la liquidación. Entonces, por eso a la SED le interesa muchísimo controlar esto, por el IRASIS, por las remesas, por la renta personal. En un control puede detectar 3 tipos de errores en la liquidación. Para eso ha creado un nuevo instrumento, que es la obligación de facturar los dividendos y utilidades. Esto no existía anteriormente. Recién existe a partir de la RG número 104, que es la reglamentaria de este nuevo impuesto a la renta personal que tenemos, en donde en el artículo 5 se establecen nuevas reglas para que
los ingresos de los contribuyentes del IRP y también de aquellos que no son contribuyentes del IRP queden reflejados con la documentación correspondiente. Y en ese artículo 5 se habla de que, por ejemplo, es importante que se consigne en la liquidación del salario los ingresos que tiene una persona dependiente, con la hoja que respalda la liquidación de viáticos, con los extractos de bancos, el dinero que se recibe de intereses, pero aquí, en el inciso 4 del artículo 5, es donde se establece una nueva regla. Cuando se obtienen dividendos y utilidades, se debe facturar. Esto lo dice la nueva reglamentación. Reitero, desde el 1 de enero de este año se exige a los contribuyentes que facturen los dividendos y utilidades recibidos. Si es una persona contribuyente de IVA, lo va a facturar en su propia factura en exentas. De esa manera, el fisco va a poder controlar si declaró para la renta personal o si es contribuyente o no. Pero la gran novedad está para los no contribuyentes de IVA, que sí son contribuyentes de renta personal. ¿Quiénes podrían ser? Por ejemplo, los que trabajan en forma dependiente con el Estado, que sean funcionarios públicos, o también con el sector privado. A ellos se le exige que facturen a través de un nuevo sistema que es la factura virtual. En definitiva, ¿se deben facturar los dividendos y utilidades? Sí, si es contribuyente de IVA, se factura en la propia factura en exentas. Pero si es contribuyente de renta personal y no es contribuyente de IVA, existe este nuevo documento, factura virtual. Le invitamos a que entre a la página web Guía para no contribuyentes del IRP, que deben emitir facturas para documentar ingresos por dividendos y utilidades. Entonces, los contribuyentes puros del IRP que reciban dividendos deben bajar el sistema TESACA, cosa que ya no es muy fácil y tienen que estar cumpliendo todas esas obligaciones. De esta manera el fisco va a poder controlar el momento del pago de los dividendos y utilidades. Y ese es el segundo tema que controla. Resulta que en las empresas unipersonales, en las sociedades familiares o en las de cuotas sociales, no existe una separación como tendría que ser. En este bolsillo tengo el dinero de la empresa y eso se maneja de esta manera. En este bolsillo está el dinero del accionista y lo manejan en cuentas separadas. Por eso, la Subsecretaría de Estado de Tributación, a partir del año 2013, a raíz de que los contribuyentes, los accionistas decían no retiramos dividendos, utilidades o no pagaban ese retiro, se estableció una nueva norma. El IRASIS, la tasa adicional del 5%, se paga aun cuando no se hubiere distribuido efectivamente. Y esto lo dice el artículo 88 del decreto 6.539, modificado por este decreto del año 2013-76 y luego reglamentado. Vuelvo a reiterarles, a partir del año 2013, dentro de los 2 meses de haberse aprobado la distribución por la Asamblea o de haberse producido el pago, que ahora tiene que estar documentado con la factura virtual o la factura impresa, se paga la tasa adicional. El momento clave para contar esos 2 meses es la aprobación de la distribución por parte de la Asamblea, que es el único órgano que puede justamente aprobar esta distribución. Pero las SRL, en donde no hay asambleas, también la SET dice, la empresa debe pagar el 5% adicional dentro de los 2 meses, ya sea con el registro contable de distribución o emisión de factura por parte del socio o con justamente la
emisión del nuevo comprobante virtual. Ahí la recomendación es muy importante para las sociedades de responsabilidad limitada que, aunque no tengan asamblea, realicen y los cotistas firmen un acta de distribución de utilidades, porque es algo necesario que tiene implicancias jurídicas, tributarias y también societarias. Pero donde mayor problema se presenta son en las unipersonales. ¿Por qué? Por ejemplo, unipersonal, alquiler de inmuebles, unipersonal, despensa trabajada por una persona física, tiene dos regímenes. En algunos se puede tributar por régimen presunto. En ese caso, al pagarse la tasa general, automáticamente se paga también la adicional. Pero los que liquidan por el régimen contable, ahí es donde hay un gran problema, porque normalmente se está liquidando solamente la tasa general del 10 y no la tasa del 5, porque dicen no hay asamblea, no hay socios, entonces directamente lo dejamos como si fuera que contablemente no se retiraron esos dividendos y utilidades. Por eso, la recomendación es el pago conjuntamente con la tasa general. La diferencia es que para la renta personal sí se tiene en consideración los dividendos y las utilidades recibidos de sociedades, es decir, de SA, SRL, en comandita y cualquier otro tipo de sociedad, incluyendo sociedades simples. Pero en las unipersonales no está grabado los dividendos y utilidades, pero sí está grabado por el IRASIS. Un tema importantísimo, esto se da exclusivamente para los contribuyentes de IRASIS. Pero en Canal Pro hay mucha inversión y muchos televidentes que son contribuyentes del IRAGRO, la renta agropecuaria. Se debe pagar la tasa adicional del 5% por los dividendos del IRAGRO. ¿Qué le parece si esto discutimos y presentamos en nuestro próximo bloque? Mucho cuidado, porque habrán controles efectivos a la distribución de dividendos y utilidades que a partir de enero del 2017 deben contar con la facturación. A la vuelta del corte, seguimos con más educación tributaria paso a paso. Una norma dispuesta por la Autoridad Veterinaria de Israel está movilizando al sector cárnico del Mercosur, responsable de suministro de más de 80% de la carne vacuna importada por Israel. El nuevo reglamento, que entrará en vigencia el 1 de junio de 2018, exige que los frigoríficos que exportan a ese destino instalen un cajón de noqueo especial para contener a las reses al momento de la faena kosher. Dicho equipamiento garantiza la inmovilización del bovino dentro de los estándares de bienestar animal, al mismo tiempo que coincide con los requerimientos religiosos judíos. Si no querés elegir al candidato equivocado, entonces es mejor conocerlos. Tenés la posibilidad de hacerlo este martes a las 20 horas en Canal Pro, aquí con Sebastián Hacha Debate, un mano a mano con Mario Abdo Benítez.
Seguimos en Educación Tributaria Paso a Paso en nuestra nueva serie aquí a través de Canal Pro y también por YouTube, Educación Tributaria Paso a Paso. Y estamos hablando de los controles que serán objeto y que están siendo objeto, de hecho, los empresarios. El primer tema, dividendos y utilidades. Hemos explicado las tasas de la renta empresarial, pero otra categoría de renta y de ingresos es la que se paga por el IRAGRO, Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias. Ahí existe una tasa general, pero no existe una tasa adicional. Y de cualquier manera, también los contribuyentes del IRAGRO, que sean sociedades y empresas SRLs, deberán considerar el 50% como gravado por renta personal. Pero el problema se presenta con la tasa adicional del IRASIS. Se debe pagar la tasa adicional del IRASIS por distribución de dividendos del IRAGRO, y ahí podemos hacer que categóricamente no. No se paga la tasa adicional del 5% por la distribución de utilidades de accionistas del IRAGRO. Estos sí computarán para la suma del rango no incidido o para su liquidación del impuesto a la renta personal. Pero ahí viene el gran problema y un abuso por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Aunque hay un impuesto a la renta empresarial con sus propias reglas, que tiene una tasa del 10 general más del 5 adicional por la distribución de dividendos y utilidades y del 15 por la remesa de dividendos y utilidades, la Subsecretaría de Estado de Tributación dice, no hay que pagar la tasa adicional del 5, pero sí, si los accionistas del IRAGRO son personas físicas que no residen en Paraguay por 120 días, deben pagar esa tasa adicional por la remesa de dividendos y utilidades. Esto es ilegal. Esto se estableció en una reglamentación y es ilegal porque el sistema que tiene nuestra impuesto a la renta personal es cedular, es decir, tiene 4 tipos de impuestos con 4 reglas diferentes. Y me refiero a impuestos a la renta. El IRASIS, renta empresarial, con sus reglas. El IRAGRO, renta agropecuaria, con sus reglas. La renta del pequeño contribuyente, que es para actividades empresariales, con sus reglas. Y la renta personal. Son las 4 categorías. Por eso, jurídicamente no corresponde pagar ese 15% por la remesa de utilidades de accionistas contribuyentes de accionistas cuando la sociedad es contribuyente del IRAGRO. Sin embargo, la SED dice sí tienes que pagar. La buena noticia es que recientemente el Tribunal de Cuentas en el juicio Glenpark S.A. ha demostrado la equivocación de la Subsecretaría de Estado de Tributación y el abuso del decreto reglamentario en querer aplicar esa tasa del 15% adicional a la distribución de dividendos del IRAGRO. Esto los interesados tienen que tomar atención. Ahora bien, no se pagan las tasas adicionales y lo que se considera es que hay una distribución clandestina de utilidades. Y como explicamos, si son de sociedades, se deja de pagar el IRASIS y el IRP. Es por eso que la propia ley, además de establecer estos sistemas, y aquí sí la ley trae presunciones, es decir, que significa que
algo está mal si sucede esto y se presume que se distribuyeron disfrazadamente dividendos y utilidades cuando, ejemplo, la empresa tiene una caja abultada. Desde el registro contable me dice de que la caja de la empresa es 600 millones de guaraníes. Se puede hacer un control de caja y si existe una faltante de caja, significa que esa caja no existe porque el socio llevó esa plata. Y el socio llevó esa plata sin pagar la empresa el 5% de IRASIS y sin que el socio haya ingresado o haya tomado en consideración esos dividendos y utilidades para la liquidación de la renta personal. Esto está en el artículo 20 de la ley. Otra presunción es que en lugar de distribuir dividendos y utilidades, la empresa le da un préstamo al socio. En ese caso, se considera de que no hay pagos de tasas adicionales. Y fíjense que en este mismo caso es que la SED va a aplicar las multas, los intereses y los recargos correspondientes. Por eso es que necesariamente se debe tener en cuenta estas normas. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte hablamos otros controles que se realizarán? Como por ejemplo, el pago de remuneración de personal superior. ¿Y qué tiene que tener en cuenta la empresa y usted como empresario para no asumir contingencias, riesgos tributarios que al final le costarán muy caro? Vamos a un corte y volvemos con educación tributaria paso a paso. La cantidad de vehículos que circulan por la red vial nacional registró un importante aumento en los últimos años. En el 2012 había 1.040.000 vehículos en todo el territorio nacional. Para marzo de este año, los números hablan de 1.952.461 vehículos, según datos oficiales de la Dirección de Registro del Automotor actualizados al 31 de mayo del 2017. Teniendo en cuenta que toda la red asfaltada nacional suma 5.960 kilómetros, se puede decir que hay 327 móviles por cada kilómetro de pavimento. Del total de vehículos que circulan por las vías de nuestro país, 1.221.849 son del parque automotor, 679.525 son motocicletas y 48.083 tractores o maquinarias. El número restante, 2.994, incluye autos y motos antiguas. Solo en el departamento central se tienen 553.509 vehículos. Capital tiene 383.704. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un capítulo más de Emprendedores Pro. Y el día de hoy quiero enseñarte a través de la historia que vamos a contarte que uno puede emprender hasta en los lugares menos pensados, en las condiciones menos esperadas. Acompáñame a conocer la historia de Yemina Yaquet y la Caporal.
hablando de los controles que realiza la SED a los empresarios. Hablábamos de los cuidados que hay que tener en cuenta tanto la empresa, o que tienen que tener en cuenta tanto la empresa como el empresario en la distribución de dividendos y utilidades, porque pueden crearse contingencia en 4 impuestos. Otro de los controles que se realizan es el pago de remuneración de personal superior, porque también se pueden disfrazar dividendos y utilidades a través de la asignación de un pago muy grande de remuneración de personal superior. Pero el problema que se presenta en este caso es: el personal superior es un sujeto obligado al pago del IVA. ¿Quiénes son personales superiores? Los que tienen poder de decisión en una empresa. El director, el gerente, los miembros de la directoría y otros que tienen poderes para actuar en nombre de la empresa y poderes de decisión. Estos deben pagar IVA y además sumar sus ingresos para ser contribuyentes de renta personal. Pero hay algunos, y fíjense que ahora hay muchísimo control con IPS, al mismo tiempo quieren tener la inscripción en IPS. Y por un lado facturan con IVA y por otro lado son asegurados del IPS y dicen ser independientes. Atención, porque eso se va a controlar ahora, porque no se puede ser personal superior y personal subordinado al mismo tiempo o con la misma empresa. Reitero, no se puede ser personal superior y personal subordinado, como personal superior pagar IVA y como personal subordinado pagar las cargas sociales al IPS al mismo tiempo y con la misma empresa. Esto va a ser controlado y hay una contingencia que podría ser tanto en la parte tributaria como también IPS podría reclamarlos. Y esto mismo pasa con los independientes, con los que trabajan en una empresa y dicen que son independientes, pero también son dependientes porque están aportando a la caja de seguridad social y le rige por una parte el Código Laboral y por otra parte no. No se puede ser dependiente e independiente al mismo tiempo y con la misma empresa. Y, por ejemplo, por el salario básico, ser contribuyente, estar inscrito como asalariado en el Instituto de Previsión Social y tener los beneficios laborales. Pero con el mismo trabajador, al mismo tiempo, con el mismo empleador, perdón, al mismo tiempo, facturarle IVA. Esto que es tan común como ustedes están diciendo, pero si muchos tienen IPS por el monto 1 o 2 salarios mínimos y luego le facturan IVA, le facturan por comisiones, eso no se puede y ahí sí hay una triple contingencia. Contingencia laboral, contingencia con el órgano de la seguridad social, IPS, y también podría tener contingencias con el fisco. Otra cosa muy normal es el pago a cuentas particulares con dinero de la empresa. Seguros, viajes, alquileres, tarjeta de crédito. Esto lo paga directamente la empresa. En otros programas nos vamos a referir a esto por la importancia de la rendición de cuentas. En definitiva, hoy queríamos advertir a los empresarios. Va a haber mucho control a los empresarios. Pues a partir del año 2012, todas las personas físicas, seamos contribuyentes de renta personal o no, estamos obligados a justificar de dónde hemos obtenido el dinero, de dividendos y utilidades, de alquileres, de herencia, etc. Si no lo hacemos, el fisco tiene derecho a cobrar el impuesto dejado de pagar, la defraudación, que puede ir hasta 300%, intereses, multas y recargos. Y lo peor del caso
es que ese dinero proveniente de la defraudación, multas y recargos se van a repartir los funcionarios de la SED en un 50%. Quiere decir que ni siquiera va a entrar a las arcas del Estado, sino lo van a llevar los funcionarios públicos. Por eso, mucho que aprender. Y le invitamos a los empresarios a que conozcan el sistema de aula invertida, Bainora Ruoti, sección empresarios, y a los profesionales que recuerden nuestro lema en Potrien: el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Nuestras 3 maestrías acreditadas por el COMNES, le dará los conocimientos teóricos y prácticos a más de un título de posgrado que es muy necesario para el ejercicio responsable de la profesión. Muchas gracias y continuamos aquí en Canal Pro y a través de YouTube en Educación Tributaria Paso a Paso.